Tres resultados de oír la palabra de Dios. Las palabras de Dios a través del profeta Ageo en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 11, nos narran una historia sumamente interesante. Dios le había recriminado al pueblo la dureza y la indiferencia por haber paralizado la obra de la construcción del templo durante aproximadamente 15 años. Era el propósito que Dios había trazado al pueblo al regresar del exilio a Jerusalén. Tenían que reconstruir el templo y prácticamente todos se habían olvidado de esta reconstrucción durante 15 años y cada uno se había dedicado a trabajar por sus propios intereses y ni siquiera tal vez los malos resultados que habían tenido con las siembras los habían hecho reflexionar sobre la realidad de reconstruir el templo como parte céntrica del culto en Israel. Los líderes y el pueblo se detuvieron entonces por un momento a escuchar la profecía de este gran hombre Ageo, que dicho sea de paso tal vez fue uno de los profetas que tuvo éxito, de los pocos, si no el único que tuvo éxito en el mensaje hacia el pueblo de Israel en ese sentido. Dejaron de oír las voces de los problemas políticos de la época, donde habían constantes conquistas y reconquistas. La gente o el pueblo dejó de oír las voces de los enemigos, de los que los asediaban y desanimaban constantemente para que no siguieran la construcción de la obra. Dejaron de oír también incluso sus propias voces, que por más de 15 años y bajo sus propias excusas egoístas habían en cierta manera detenido la reedificación del templo. Así que escucharon la voz de Dios, escucharon la voz del profeta Ageo. El oír la voz de Dios produce resultados poderosos, produce resultados maravillosos. Hay por lo menos tres poderosos resultados de oír la palabra de Dios. Número uno, el primer resultado de oír la palabra de Dios es que mi espíritu reacciona. La Biblia dice allí en el versículo 14 del capítulo 1 del libro de Ageo, dice lo siguiente, dice, y despertó el espíritu. Qué interesante lo que la palabra puede hacer en la vida de las personas. Hace que el espíritu reaccione, hace que el espíritu despierte, hace que el espíritu realmente se conecte con el espíritu de Dios. Dios hizo entonces reaccionar al pueblo acerca de lo que estaba pasando. Cuando llega la palabra a la vida de una persona, inmediatamente su espíritu reacciona de una manera que a veces no alcanzamos a entender y a comprender. Dios despertó el celo del pueblo por las cosas de Él. El enemigo muchas veces nos adormece ministerialmente por medio de baratas estrategias, pero la palabra de Dios debe llevarnos siempre a un despertar constante y continuo en nuestro espíritu para darnos cuenta de lo que está pasando en medio de nuestra sociedad. Así que el primer resultado de la palabra de Dios es que nuestro espíritu reacciona. El segundo resultado poderoso de la palabra de Dios es que yo reasumo mi compromiso. La Biblia dice en los versículos 12 y 13 del mismo capítulo 1 del libro de Ageo, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Y también Dios dijo a través del profeta Ageo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El pueblo tuvo reverencia, el pueblo tuvo un respeto increíble por la palabra de Dios y escuchó atentamente lo que Dios decía a través del profeta. Sin duda, Dios garantizó su presencia en medio de ellos y esta fue posiblemente la razón para que el pueblo reasumiera su compromiso como tal. Es hermoso pensar que Dios nos recuerda a través de su palabra que hemos hecho siempre un compromiso con Él, el cual debemos honrar, amar, cumplir. El pueblo judío rápidamente había olvidado para qué Dios le había permitido regresar del exilio. El plan no era otro, sino reconstruir el templo. Así que el segundo resultado poderoso, no solamente de la profecía de Ageo para el pueblo, sino también para nosotros, es que cuando escuchamos la palabra de Dios, inmediatamente entendemos que tenemos que reasumir nuestro compromiso. Y finalmente, el tercer resultado de la poderosa palabra de Dios en nuestra vida es que reactivamos nuestro servicio para Él. La Biblia dice en el versículo 14 y 15 del mismo capítulo 1 del libro de Ageo, dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Las palabras venir, trabajar implicaron una acción. Reiniciaron el trabajo en la casa de Dios. Consideraron muy profundamente en su corazón que el servicio era para la casa de Dios, su Dios.
Qué interesante esto. La palabra entonces debe reactivar nuestro servicio hacia su obra. No importa cuál haya sido la causa de nuestro estancamiento, no importa cuál haya sido el motivo para detenernos, Dios está dispuesto a reactivar con su palabra nuestro servicio y pasión por Él. El reavivar ese fuego en nuestra vida que nunca, realmente nunca debió menguarse. Así que te animo a que experimentes los poderosos resultados de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Número 1, la palabra de Dios hace reaccionar mi espíritu. Número 2, a través de la palabra reasumo mi compromiso. Y número 3, la palabra de Dios hace que se reactive mi servicio a su obra. Si andas escuchando tal vez tantas y tantas voces hoy en esta sociedad donde hay tantas voces hablando, yo te animo a que comprendas, entiendas y reflexiones de que Dios siempre está hablando, pero a veces no podemos oírle porque nuestros oídos están atestados de muchas voces de incertidumbre, de duda y de desesperación. Yo quiero desafiarte en este momento a que escuches solamente la sublime voz de Dios. Él tiene algo especial para ti, Él tiene algo que decirte, lo cual no solo cambiará y despertará tu vida, sino que también te llevará a otra dimensión, el cual tú todavía no has conocido. A través de esto, a través de la poderosa palabra de Dios y sus 3 resultados, tú causarás un impacto poderoso en nuestra sociedad. Permíteme orar por ti en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pedimos que tu palabra haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón y que pueda hacer los 3 resultados que hemos visto en este momento, Señor amado, que podamos entender el poder que la palabra tiene inherente, Señor, en ella y que podamos obedecerla a ella completamente para poder impactar a nuestra sociedad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.